Esto es Matices. Dos de la tarde con 16 minutos. Continuamos con Matices, nuestro programa de análisis y entrevista. Decíamos, hoy inició el curso lectivo 2016, 951,000 estudiantes ya están en las aulas y precisamente que quisimos dedicar este espacio de Matices a conversar sobre eso, sobre la educación en Costa Rica, el desafío que tienen los estudiantes, y yo creo que no solamente los estudiantes, ya lo voy a conversar con nuestras invitadas del día de hoy, no solo los estudiantes, sino los profesores e inclusive los padres de familia, que todos tenemos que intervenir, por supuesto, en el proceso de educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Le doy la bienvenida a doña Patricia Ru, quien es vocera del Colegio de Profesionales en Orientación. Doña Patricia, muy buenas tardes, bienvenida a Matices. Buenas tardes, muchas gracias por invitar al colegio. Bueno, muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y doña Hermida Agüero, quien es abogada y orientadora de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Doña Hermida, buenas tardes y gracias también por acompañarnos en Matices. Muy buenas tardes, Febe. Es un placer y realmente muy agradecidos por el curso de esta invitación. Esperamos que lo que vamos a hablar pues sea de mucho interés para los radioescuchas. No, por supuesto que sí, para los padres de familia. Si usted conoce a un padre de familia, dígale que ponga Matices a esta hora, porque podría informarse de muchas cosas importantes. Doña Patricia, sin duda hay que iniciar sabiendo cuál es la situación de la educación en Costa Rica para usted. Sí, bueno, nosotros, los profesionales en orientación que estamos insertos en el sistema educativo, estamos acostumbrados a trabajar con niñas, niños y adolescentes. Y efectivamente, la situación del sistema educativo actual es compleja, ¿verdad? Nuestra juventud y nuestra niñez efectivamente está siendo invadida, amenazada por una serie de circunstancias y una serie de problemáticas sociales que necesariamente tienen una incidencia fundamental en la permanencia, por ejemplo, de los niños y niñas en el sistema educativo, y también tiene que ver con el logro académico que puedan o no alcanzar los niños, niñas y jóvenes en los diferentes niveles educativos. De manera que la materia de orientación le preocupa, ¿verdad?, profundamente, la atención de todas estas dinámicas sociales, problemáticas familiares, contextos educativos complejos que demandan del profesional en orientación, obviamente, pues una intervención permanente. Doña Hermida, ¿cuál es la situación para usted actual de la educación en el país? Sí, bueno, la situación actual es crítica. Realmente se lee en los documentos nacionales y también en los documentos que diferentes organismos internacionales escriben acerca de nuestra realidad. La pobreza es uno de los principales problemas, ¿verdad?, que nos sigue obstaculizando a los niños y niñas costarricenses para que puedan tener acceso a las aulas escolares. Pero también, Febe, yo quería pues detenerme un poquito en el tema de lo que sucede hoy. Hoy se inaugura el curso lectivo, entran muchísimos estudiantes, miles de estudiantes a séptimo año, que es una población, digámoslo así, entre comillas, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente los chicos de séptimo año siguen siendo niños. Y hay una percepción equivocada, hay un manejo errático, tanto de parte de los padres de familia como de las instituciones educativas, en cuanto al abordaje que hacen para recibir a estos estudiantes en el nuevo ciclo que inician, ¿verdad? Pasan de primer grado, de primaria a secundaria, donde tienen 1, 2, 3, 4 maestras a lo sumo, a asumir una cantidad de asignaturas, enfrentarse a un contexto sociológico más grande, ¿verdad?, más fuerte, que conlleva más esfuerzo, más responsabilidad, más tiempo de dedicación al estudio, más profesores, cada uno con un estilo de enseñanza, ¿verdad?, diferente del otro. Y entonces el sistema educativo como que aparenta no estar debidamente preparado para hacer un debido abordaje en este sentido. Por otro lado, los padres de familia piensan que sus hijos ya son adultos, que ya porque salieron de la escuela y pasan al colegio, sin recordar que ellos están pasando por una serie de cambios
mentales, psicológicos, físicos, ¿verdad? Culturales, de intereses, una serie de cambios muy propios de la edad, que estos cambios, dicho sea de paso, y quiero en eso redundar bastante, son del conocimiento de los profesionales que estudian pedagogía y que imparten lecciones. Ellos saben que esta población de 12, 13 años en ese proceso de transición de la escuela al colegio están enfrentándose a una serie de cambios que les puede agudizar un poco el proceso de adaptación a su nueva experiencia académica. Entonces, los docentes, no se vale que los docentes no entiendan y no comprendan y no traten de ayudar, facilitando al estudiante un ambiente agradable en la institución educativa. Sí, por supuesto. Y como mencionaba, los padres de familia tienen una gran responsabilidad también. Doña Hermida, con esto le pregunto, ¿es el 7º año la población más vulnerable? Porque decía usted, yo recuerdo, creo que de la mesa soy la que tengo más reciente el colegio, uno recuerda, bueno, el punto de, viene ese montón de materias que no tenía en la escuela, viene a adaptarme a compañeros que no tuve durante 6 años, viene a hacer el mostacilla, como le dicen a uno tradicionalmente cuando entra a 7º, viene el cambio de estar con personas mayores de 5º año, de 11º. ¿Son los 7º años la población más vulnerable en la secundaria? Eso, yo no diría que sea el más vulnerable, pero es un grupo muy vulnerable. Fíjese, Febe, que el año pasado entraron 32.103 estudiantes que teníamos de secundaria. De esos 13.070 menores eran de 7º año y abandonaron las aulas. Imagínese. En esto influye mucho, como le digo, ese primer abordaje que hacen en las escuelas, la percepción que tienen los padres de familia, el acompañamiento que dejan de darles, porque si estando en la escuela el papá se preocupa por revisar cuadernos, por ver que llevan el bulto, por estar en contacto con la institución educativa, ¿verdad? Por ver qué tareas tiene, porque cambia. Sí, es decir, esto no debe ser. Sí, el padre de familia tiene que ser consciente de que su hijo está en ese proceso y tiene que tener un acompañamiento todavía más reforzado, porque está pasando de un sistema a otro. Yo realmente, vea, yo soy orientadora y soy abogada, pero llevo muchos años de trabajar en orientación y siempre me pregunto por qué se produce es como una deshumanización que se da, sí, ¿sí?, hacia el estudiante. O sea, ¿por qué se produce esa ruptura, verdad? Que asumen de la que percepción, que se asume que el chico es mayor, sí, y se deja solo. Y él todavía no tiene herramientas cognitivas, emocionales, psicológicas ni físicas para poder enfrentarse solo a esa tarea. Por otro lado, también hay procesos que lastimosamente en algunas instituciones educativas son erróneamente atendidos. Los procesos disciplinarios, violando el debido proceso y con esto los derechos fundamentales que tiene el estudiante cuando se trata de boletas. Hay instituciones educativas donde los docentes han delegado su autoridad en las boletas, ¿verdad? Sí. Entonces automáticamente pierden la autoridad frente al chico. Y además de eso, como te digo, no hacen las cosas como debe hacerse, respetando los derechos que tiene el estudiante de ser escuchado, de revisar el expediente, de que su papá esté acompañándolo en ese proceso, de ser entrevistado en compañía de un adulto, etcétera, ¿verdad? Como que el proceso educativo también se ha venido judicializando mucho, lastimosamente, porque entonces pierde esa connotación de que es un sistema educativo y no un sistema judicial. Sí, bueno, ¿verdad? Sí, de hecho, doña Hermida, doña Patricia, usted ahorita decía de que hay un montón de factores que están acechando, porque a veces uno, doña Hermida y doña Patricia, recibe los datos de deserción muy en frío, muy datos, y pocas veces uno puede ahondar en por qué los muchachos están decidiendo no seguir estudiando cuando ingresan, porque ahorita doña Hermida nos daba unos datos de la deserción por ejemplo en 7º año, pero sabemos que se dan todos. Yo iniciaba con compañeritos en 9º, en 10º y salíamos la mitad del grupo nada más, y de hecho en 5º año, yo que recuerdo, mis compañeros de 7º no salimos ni el 90% de esa generación.
¿Qué pasa? Bueno, yo creo que uno de los mensajes que el Colegio de Profesionales en Orientación ha querido como dar en este inicio de ciclo lectivo es que la permanencia de un joven o de un niño en el sistema educativo comienza desde el primer día de clases, ¿verdad? Eso es muy importante que los padres lo tengan claro, porque todas las medidas que se vayan tomando a partir del día de hoy van abonando a esa permanencia. Nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, ambientes educativos adversos, materias adversas, docentes adversos también, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, dentro del mismo centro educativo pueden existir ciertas condiciones que desmotiven al estudiante a continuar en el centro educativo. Pero también tenemos instituciones educativas que se preocupan mucho por motivar a los jóvenes, por mantenerlos en el centro educativo, por atenderlos, ¿verdad? Entonces, Hermida ponía el ejemplo de la transición que hay de sexto a séptimo año. Nosotros sabemos, por ejemplo, de compañeros orientadores que hacen programas de transición, que ayudan a que los muchachos vayan, visiten en sexto grado, visiten escuelas, vayan y vivan la experiencia de tener un día en séptimo, ¿verdad? Para que eso les ayude precisamente en esa transición. Y esa es una función importante, digamos, del profesional en orientación. Estar atento a lo que sucede dentro del centro educativo para tratar de hacer estrategias de intervención que ayuden a minimizar estas situaciones. Entonces, por ejemplo, los niños y niñas y jóvenes que están en una situación con una materia adversa, si estamos pendientes de eso, se les pueden brindar apoyos, se puede conversar con el personal docente que está teniendo, digamos, esas situaciones. Si está retrasado en la materia, se puede buscar un apoyo paralelo, de manera que desde el principio el niño o el joven se sientan acompañados. Y aquí es muy importante la comunicación con los padres de familia, que los padres y las madres de familia estén muy atentos a preguntarle todos los días cómo le fue, qué le pasó, qué vieron hoy, qué hicieron hoy, de manera que si algo sucede, el padre o la madre de familia o el encargado lo pueda retomar de manera inmediata y no esperar a que vengan las notas del primer trimestre para darse cuenta de que iba rezagado en una materia o que le va mal con un profesor o que se está escapando o que tiene boletas o, ¿verdad? Cuando ya no hay mucho por hacer y ya se ha acumulado frustración, ya se ha acumulado pereza, ya se ha acumulado desmotivación para continuar en el centro educativo. Doña Hermida y Patricia, tal vez las dos me puedan ayudar con esta duda porque hablan ustedes de la palabra acompañar, que va desde los profesores hasta los padres, pero en esa etapa de la adolescencia, por lo menos a uno como adolescente le cuesta dejarse acompañar. ¿Cómo abordar a un muchacho o una muchacha que logra o percibe esta independencia que uno logra al entrar a séptimo año, estamos hablando? ¿Cómo abordarlo sin que él se sienta que se están entrometiendo en su vida? Sí, yo creo que, digamos, a nivel de familia, tenemos que tener claro de que el padre y la madre son la autoridad. Son la figura de autoridad. Bueno, sí. O sea, un papá y una mamá no le tienen que pedir permiso al hijo para preguntarle cómo le va o qué está pasando con él, porque son las figuras de autoridad y responsables de ese niño que es menor de edad. Ahora, lo que pasa es que la manera en que se logren acercar, la explicación que le puedan dar de por qué se preocupan, de por qué es importante, de que qué ventajas tiene de que yo me entere a tiempo, porque te puedo colaborar, si algo te hace falta, entonces yo te ayudo a buscarlo, o verdad que entonces que ese acompañamiento no se perciba como una vigilancia sin ningún motivo, sino que por el contrario esté vinculada a que queremos el éxito, a que queremos que te vaya bien, a que queremos que logres salir de la escuela, salgas del colegio y que ojalá continúes más estudios, ¿verdad? Entonces hay que explicarle muy bien a los hijos que ese es el rol de los padres y que hay que cumplirlo. En el caso, digamos, de las personas que trabajan en un centro educativo, también son figuras de autoridad.
En materia de conocimiento, probablemente el docente tenga la última palabra en cuanto a contenidos. Lo que pasa es que la estrategia de acercamiento, la confianza que puedan lograr, el motivo por el cual se acerca a mí para llamarme la atención, si yo lo comprendo perfectamente, lo recibo mucho mejor que si no lo comprendo. Entonces ahí el diálogo, la conversación, el trato más horizontal, ¿verdad? Uno lo ve cuando hay docentes, especialmente jóvenes, ¿verdad?, que se relacionan muy bien con los muchachos. ¿Verdad? Y uno ve un nivel de confianza y un nivel de conversación entre ellos. Y de eso uno nunca se olvida. Sí, porque de alguna manera lo siento un poco más cercano, pero no le quito su nivel de autoridad, que es el docente o el padre de familia o la madre de familia. Doña Patricia. Sí, también, Fede, agregando a esto que Patricia dice muy oportuno, sobre las figuras de autoridad, es importante involucrar al estudiante en ese proceso. Este proceso de la educación yo siempre lo he visto como un banco de tres patas. Por un lado, la responsabilidad de la institución educativa, ¿verdad?, que también en ese sentido tiene un papel muy protagónico. La institución que logre acercar al padre de familia, involucrarlo en el proceso, acercarlo a la escuela o al colegio, para que el padre de familia esté al tanto de qué es lo que está pasando. El docente tiene la obligación de comunicarle, ¿verdad?, al padre de familia oportunamente cuál es el avance del muchacho. Cuando el estudiante ve que esta comunicación no se da, entonces son portillos que aprovecha, ¿verdad? Porque sabe que no hay comunicación escuela-colegio. Entonces el estudiante le inventa al papá y le inventa al docente, y entonces al final de cuentas termina haciendo lo que él quiere. Yo creo que es fundamental la comunicación escuela-colegio, y por otro lado que el padre de familia involucre con estrategias también en la casa. Recordemos que, si bien es cierto, el aprendizaje en el aula es única y exclusivamente responsabilidad del docente, ni siquiera del padre de familia ni de tutores externos, sino el docente tiene la obligación de asegurarse que el estudiante aprendió, ¿verdad? El padre de familia, por su lado, tiene su responsabilidad en la casa, y el estudiante también es la otra pata del banco. Desde el principio del curso lectivo tienen que visualizar cómo quiere que sea ese final. Si quiere un final feliz, ¿verdad?, tiene que empezar a trabajar desde hoy. Entonces, yo siempre recomiendo, en materia de técnicas de estudio, el estudiante tiene que tener un método para hacer las cosas, tanto en el aula como en la casa. Y los padres de familia, a veces nos encontramos con que hay padres de familia que no tienen método ni siquiera para criar a los hijos. A eso de doña Armida, ¿verdad? ¿Será que cuando los padres por lo menos ingresan los hijos al colegio, sienten que ya no tienen una responsabilidad? Se desentienden con los hijos. Sí pasa. Eso sucede muchísimo. Pero esto es una conducta inapropiada por parte de los papás, porque es delegarle la responsabilidad paterna a la institución educativa. Y recordemos que en las instituciones educativas no son guarderías, ¿verdad? Muchos padres de familia confunden la guardería con una institución educativa. Entonces el estudiante desde el primer día tiene que entender, estamos partiendo de un ideal de estudiante. Hay casos críticos que son los casos que se atienden en orientación, ¿verdad? Y que son referidos, pero partamos de una población que quiere estudiar. Entonces, tiene que aprender a estudiar, ¿verdad? Tiene que elaborarse su calendario de estudio, elaborar su método, saber que no puede ir a recibir clases y estudiar el día antes del examen, sino pues que tienen que llevar la materia al día, que tienen que justificar sus ausencias, que tienen que asistir todos los días a clases. Y en el tema de las ausencias es muy importante, como te decía al principio, esa comunicación casa-escuela, hogar-escuela, porque muchos estudiantes que dicho sea de paso están en esa situación del arrastre o del avance, o como se le quiera llamar, que bueno, yo no lo comparto, pero bueno,
aprovechan. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, aprovechan esa situación para salirse del colegio. Sí. Se van a hacer otras cosas, a fumar, a las casas, hacen fiestas en las mañanas, se embriagan. Eso es real, eso existe. De manera y los padres no saben en qué están sus hijos, y en el colegio tampoco, porque muchas veces en el colegio con esa nueva modalidad pues cuesta mucho mantenerlos controlados. Yo sé que los compañeros docentes y los orientadores hacen esfuerzos. Hay gente muy entregada que hacen esfuerzos, hacen visitar el hogar, etcétera, para ver cómo va el asunto. Le dan un seguimiento muy detenido a los casos más delicados, pero muchas veces no se pueden abarcar a todos, ¿verdad? Y entonces esos espacios los chicos los utilizan para andar en otras cosas, en drogas, en prostitución, en cualquier otra actividad que no sea colegio. Y los padres no se están enterando. Bueno, porque falta comunicación. Tal vez yo quería sí, agregar, vean, cuando ya los hijos entran a la secundaria, dependiendo del nivel educativo que tengan los padres y las madres, se sienten o no en capacidad de continuar apoyando a sus hijos en el proceso educativo, ¿verdad? Entonces llega el momento en que tal vez ya los conocimientos no les dan para la posibilidad, digamos, de colaborar en una tarea o de atender una consulta, o ¿verdad? Entonces, pero debemos de entender que el rol de los papás no es la transmisión de los conocimientos, ni el dominio de la materia, ni nada que se le parezca. Precisamente, bueno, esa es la responsabilidad del personal docente. Pero lo que sí el joven o el niño debe saber es que cuenta con el apoyo de la mamá o el papá para ayudarle a buscar algo, ponerlo en contacto. Los recursos. Sí, cosas tan sencillas a veces como que se ocupa un mapa, que se ocupa una lámina, que necesita un cuaderno, ¿verdad? Entonces, todas esas facilidades que los padres puedan brindarle a sus hijos les permiten estar enterados de qué están viendo, qué están haciendo. Y luego, miren, ahora con los recursos tecnológicos que tenemos, ya uno no necesita ni siquiera recordar contenidos, ¿verdad? Puede colaborar con los hijos, buscando y apoyando, ¿verdad? La búsqueda. Entonces, yo diría que los papás y las mamás se olviden de ese rol que tiene que ver con el contenido y con los conocimientos, y que se enfoquen más en promover metas a corto y a mediano plazo. El niño tiene que entender que si no gana primaria no va a secundaria, y que si tiene pretensiones de una carrera universitaria, si no gana secundaria tampoco va a ir a la carrera universitaria. Entonces hay que irlos llevando para que visualicen ese camino, a dónde se miran a sí mismos en el futuro y qué pasos yo tengo que ir dando para poder lograr ese futuro. Eso. La implementación de hábitos, de estrategias y hábitos de estudio. No, mire, usted de tal hora a tal hora, usted viene, descansa, almuerza o se toma algo, pero luego usted tiene que estudiar. Bueno, en ese rato usted no ve tele, o sea, hay ciertas condiciones que los padres y madres tienen que promover, y entre más pequeños los vayan promoviendo, el niño va asumiendo ese proceso y lo da por hecho. Pero si yo pretendo en 9º año agarrar a un adolescente que nunca lo he tenido, nunca lo he, digamos, formado y de repente le comienzo a dar órdenes y a decirle, y ahora usted, pues por supuesto que el adolescente reacciona. Doña Hermida, hablamos de lo difícil, ese rompimiento de pasar de la escuela a séptimo, que es una población vulnerable. ¿Qué pasa cuando uno pasa primero? Porque ya dejó el kinder, dejó la siesta, ahora tiene que enfrentarse al reto de aprender a leer, aprender a escribir, a socializar más. ¿Se da ese mismo choque para los niños? Sí, es un cambio muy drástico, y no solamente para el chico, sino para la familia también, ¿verdad? Porque en el caso de los chicos que están en 6º grado y pasan a 7º, ya ha habido un proceso de desarrollo, de maduración, que viene a paliar un poco ese cambio. Pero en el caso de los chiquitos que están en preparatoria y pasan a 1er grado, o en transición y pasan a 1er grado,
se da un proceso más o menos parecido. Ahora, yo percibo que es un poco más leve, porque pasan de kinder, digamos, a tener 2, 3 maestras, ¿verdad? Y la maestra o los maestros se convierten en cierta forma como en los papás que están en la escuela, ¿verdad? Son como los segundos papás. Entonces, para los chiquitos, es un poco difícil en cuanto a la cantidad también de contenidos y nuevos retos, ¿verdad? De aprender a leer, escribir, sumar, restar, dependiendo, bueno, del año en que estén. Pero me parece que es un poco más llevadero, si establecemos una comparación en la educación pública con privada. Hay escuelas privadas que son muy draconianas, ¿verdad? Muy estrictas. Son sí. muy estrictas. Yo conocí a varias gente muy verdugos, sí, por demasiadas así, cosas. Y es una lástima, y vean, es doloroso. Yo a veces digo, no debería decirlo aquí, pero no importa, como yo a veces lo digo, lo voy a decir. Los micrófonos están abiertos. Y yo soy transparente en ese sentido. Pobrecitos, los chiquitos ya volvieron a la escuela. Y lo digo y lo creo, porque muchas veces la experiencia de los chicos en la escuela es muy dolorosa, porque tienen que abandonar su actividad lúdica, ¿verdad? Para poder competir con el resto del grupo, ¿verdad? Ya te digo, no es en todas las escuelas que es así. Hay algunas que son así. Y me parece que es como muy inapropiado y muy poco congruente, digámoslo, con la misión pedagógica que se debe cumplir en la escuela. O sea, se perdió de vista al niño y ahora es un número, es una cosa, es una estadística, forma parte de la estadística que luego va a decir que es uno de los mejores colegios, ¿verdad? Cuando ya se da la promoción, y realmente es lamentable. Pero hay escuelas pues que más bien tratan de ayudar mucho a los chiquitos. Yo también, así como digo esto, tengo que decir lo otro: maestros muy entregados realmente, directores muy abiertos a que los padres de familia estén ayudando en la escuela en ese proceso para facilitarle al chiquito ese cambio. Yo diría que el proceso de adaptación es un poco más fácil, porque el chiquito todavía lleva la inocencia, ¿verdad? Y como que para ellos es como empezar a conocer un mundo nuevo, pero no perciben todavía el riesgo. Doña Elvira, si no se hace bien ese proceso para que el niño entre a la escuela, ¿podría sentir él de alguna forma que está perdiendo su infancia? Sí, ellos tal vez no lo pueden decir con esas palabras. No, no lo entienden de esa forma. Pero sí lo manifiestan, ¿verdad? Lo manifiestan con rebeldía, con yo no quiero ir, no me gusta, bajo rendimiento académico, dificultades para relacionarse con el grupo de iguales, dificultades para entender la figura de autoridad en la institución educativa, ¿verdad? Es decir, se les va poniendo tan cuesta arriba que les cuesta mucho adaptarse a ese nuevo contexto, ¿verdad? Yo diría que es muy importante desarrollar, o haría un llamado a los docentes para que aquellos que no lo han hecho empiecen a desarrollar un poquito de sensibilidad hacia la infancia costarricense. Doña Patricia, decía usted sobre los horarios, ya empiezan a enfrentarse a eso. Sí. ¿Podría hacerse a edad más temprana ya darle un rol al niño diario para que no sienta ese cambio tan brusco cuando ya entra a la escuela, ya tiene responsabilidades? ¿A qué edad podrían ya los padres empezar a establecerle horarios, a establecerle un rol durante su día para que no todo sea juego y televisión, como pasa en muchos casos, y ahora con esos aparatos tecnológicos se la pasan en eso todo el día? ¿De qué edad sería conveniente empezar a hacerlo? Lo que pasa es que tenemos que tener presente que en la actualidad, en muchas ocasiones, el niño y la niña asisten a sistemas de guardería, de kinder, de otras modalidades, de pre-kinder, ¿verdad? Entonces son niños que vienen ya con una institucionalización
Cierto. A veces hasta desde los 3 años, ¿verdad? Entonces son niños que de alguna manera ya han enfrentado levantarse temprano, viajar en una microbús, devolverse dormidos, ¿verdad? Eso se está dando, ¿verdad? Porque a veces antes entrábamos al kinder y del kinder pasábamos a primer grado, ¿verdad? En cambio, en la actualidad los niños comienzan la guardería a veces desde los 2 y los 3 años, ¿verdad? Entonces ya hay horarios, ya. Y desafortunadamente, muchos de estos servicios infantiles se les olvida que no son escuelitas pequeñas. Y entonces comienzan una dinámica de aprendizaje con los chiquitos a muy temprana edad. Entonces usted se encuentra a veces un niño ingresando a primer grado que ya sabe leer, ya sabe sumar, ya sabe restar. Entonces este tipo de instituciones los adelantan en el trabajo académico, pero los retrasan en el disfrute de su niñez, ¿verdad? Entonces arma doble filo. Yo lo comento en el sentido de hacerle un llamado a los padres y madres de familia para que cuando escojan una institución a la cual van a confiar a sus hijos, averigüen, indaguen cuál es el método, cuál es la prioridad, si la prioridad es que el chiquito aprenda o si la prioridad es que el chiquito juegue. Ahora, podemos aprender jugando, pero estoy jugando, no estoy haciendo tarea educativa. Ahora, en el tema, digamos, de primer grado, hay una cosa que es muy importante. A veces la ansiedad que consume a los papás y a las mamás, porque ya el chiquito entró y entonces se preocupan porque tal vez la tarea no la hizo bien limpia, porque la letra no le está quedando bien, porque ensució el cuaderno. Sí. Y entonces el padre y la madre se tienen que ubicar y dejar de estar presionando al niño porque él está empezando a trabajar. Y ahí tendrá que aprender. Al principio ensuciará la tarea, la siguiente vez tal vez ya no, y ahí va poco a poco. Pero el padre y la madre cargan al niño de una serie de factores de limpieza, de orden, de belleza, que el niño no está todavía en capacidad de comprender. Entonces tal vez para él hacer sus primeros trazos fue un gran éxito, pero ensució el cuaderno, y entonces lo regaño porque ensució el cuaderno. Sí. Entonces el padre y la madre tienen que también tratar de ubicarse en el contexto, en la edad, motivar lo positivo, señalar que tal vez la próxima vez podrías intentar tal cosa, pero no cargar con esa angustia de que todo tiene que ser perfecto, porque está empezando. Doña Armida, le cuesta mucho a los padres respetar las etapas, diría yo, que tiene que vivir cada niño, adolescente. Les cuesta a los padres, no porque ellos quieran hacerlo así, sino tal vez por falta de conocimiento. Sí, eso te iba a decir, que depende mucho también del grado académico y cultural, de la condición cultural, ¿verdad?, de los padres de familia. Hay unos a los que se les facilita más, pues porque ya tienen un poco más de formación en estudios superiores o en otro tipo de educación informal que les ayuda, ¿verdad? Pero cada etapa de los hijos es como un mundo nuevo, ¿verdad? Se afronta con unos lentes diferentes y ciertamente para muchos padres de familia imponer los límites, aplicar un plan de disciplina en la casa, cuesta mucho porque tal vez ni ellos mismos fueron formados bajo ese tipo de disciplina, ¿verdad? Entonces a veces no se puede creer en lo que no se ha vivido, y si no lo han vivido cuesta implementar mucho, tratar de enseñar lo que yo no aprendí, ¿verdad? Yo creo que quería agregar a propósito de esta pregunta, Febe, que la escuela o el colegio también puede dar un aporte muy importante para ayudar a que en esa comunicación de escuela a hogar, y a la vez que el estudiante no sienta que está siendo vigilado constantemente, sobre todo los adolescentes, y que es en la etapa que a los papás nos cuesta más, ¿verdad?, llevar la rienda. En la institución educativa yo he visto que hay algunas que tienen programas de sensibilización a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos programas? Bueno, que les hacen ver la importancia
de todo esto que estamos hablando, de que el problema que tiene fulanito también lo puede tener sutanita, si vas mal en matemáticas, al otro también le puede pasar. Es decir, de manera que los estudiantes tengan un concepto general, arraigado de que la situación que ellos están viviendo la puede vivir cualquier compañero, y que los llamados a ayudar en estos casos son los adultos quienes que están al frente de ese proceso, quienes son los padres y los educadores. Entonces yo creo que la institución educativa podría, las que no trabajan en ese sentido, implementar ese tipo de programas de sensibilización, de grupos de autoayuda, ¿verdad?, en los cuales se analicen situaciones comunes, ya sea positivas o negativas. Y el padre de familia, yo siempre he dicho que el padre de familia, sea lo que sea que haya hecho su hijo, tiene que ser un aliado permanente de su hijo. Porque si el chico no confía en el papá o en la mamá, estamos mal, ¿verdad? Doña Hermida, doña Patricia, ahorita pensaba con todo ese tema del acompañamiento, que yo creo que la palabra más bien clave de este programa, cómo acompañar a los niños, niñas y adolescentes. Pensaba en el colegio en que hay un alto nivel de repitencia en los grados, y eso genera frustración. Conocía a muchos compañeros que se frustraban, empezando por sentir que fracasaste, segundo por el reproche que vendrá de los padres de familia, y tercero porque también te afecta socialmente. Ya no vas a estar con los compañeros con que ingresaste a octavo, ingresaste a séptimo. Primero le pregunto a doña Patricia, ¿cómo acompañar a un muchacho que va a repetir en este curso lectivo que inició hoy? Sí, antes de eso yo me quiero referir a un detalle importante. Uno quisiera que el proceso educativo siempre fuera exitoso y para el 100% de los estudiantes, obviamente, y que nadie se quedara, nadie repitiera, que todas las materias fueran fáciles, pero tampoco esa es la realidad. También a partir, digamos, de fracasos o de frustraciones, la persona aprende a crecer. Y a veces repetir un año significa una experiencia de vida que le enseñó para el resto de la vida a tomar las medidas necesarias para no volver a repetir esa experiencia. Entonces, siempre tenemos que pensar que la posibilidad de fracasar en un examen, en una tarea, en un trimestre, en un año, siempre va a existir. Entonces, lo que tenemos que es que los niños y las niñas y los jóvenes desarrollen más bien habilidades personales para enfrentar el fracaso y no sentir que esa pérdida de esa materia se convierte en una tragedia y la convierto entonces en que me quiero ir del colegio, ¿verdad? En ese sentido es muy importante que el muchacho o la muchacha que va a repetir un año se siente a hacer una introspección de cuáles fueron algunos de los motivos que provocaron esa repitencia. Puede ser que la materia le cueste, puede ser que no estudió suficiente, puede ser que algo no le gusta, ¿verdad? De manera que inicie el nuevo año repitiendo, pero sabiendo cuál fue su debilidad del año anterior para tratar de superarla, ¿verdad? Y siempre, día a día, el proceso educativo es un diario esfuerzo. Cuando el muchacho o la muchacha deja la materia para última hora, para el día siguiente que tiene el examen, pues probablemente en esas condiciones no le va a ir bien, ¿verdad? Y es muy importante entonces que el que repite sepa cuál es su nueva motivación, cuál es su nuevo empeño y de qué manera lo va a enfrentar. Yo no creo que el proceso educativo sea absolutamente exitoso para todos y todas y siempre. Entonces tenemos que aprender de esas circunstancias difíciles. Y al padre y la madre, cuando un hijo le llega a decir que quiere salir del colegio porque va mal en 2 o en 3 o en 5 materias, el mensaje que yo le podría dar es que un centro educativo siempre es un factor protector. Es mejor que un joven esté dentro de un centro educativo, aunque le esté yendo mal en algunas materias, si se vaya a quedar, a que esté en la casa solo, con amigos, en el barrio, cogiendo nuevas costumbres inadecuadas, ¿verdad? Entonces siempre el centro educativo es un factor protector. Ir mal no es motivo
para permitir que un hijo salga del colegio. Y además ahí yo le recordaría a los padres y madres de familia la obligación y el derecho que tienen sus hijos a la educación. Entonces, no se vale decir que me voy a salir del colegio, por ejemplo. Doña Hermida. Sí, bueno, la repitencia o el éxito de un chico, yo siempre he pensado que es el reflejo de los esfuerzos que hacen las tres partes, ¿verdad? Institución educativa, padres de familia y el estudiante, al igual que plantea Patricia, la reflexión, esa introspección que tiene que hacer el estudiante. Yo diría que la institución educativa, que tiene un alto número de repitencia, también tiene que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y hacer objetivamente una valoración de los aspectos que tienen que mejorar. La prevención es muy importante, o sea, toda institución educativa está obligada a prevenir el fracaso académico de los estudiantes, ¿verdad? Tienen que elaborar planes estratégicos porque saben que hay un número de repitencia. Entonces, y si conocen a los estudiantes, con mucha más razón, poner énfasis en esos estudiantes, ¿verdad? Para evitar, porque pueden repetir una vez, pero pueden darse repitencias y repitencias, y hay estudiantes que salen de 20 y pico de años del colegio. Y el padre de familia es una señal, un indicador de que algo no está bien en la casa, ¿verdad? O sea, si el hijo está repitiendo, hay algo que no está bien, y también tienen que sentarse, yo diría que las tres partes, analizar en conjunto, escuela, estudiante, colegio, padres de familia, ver qué fue lo que pasó, a dónde se omitió. Muchas veces se omiten, y por omisiones el muchacho termina fracasando, y de verdad, cuando ya van por el segundo trimestre y ven que tienen el primero y el segundo casi perdido, mejor se van. Generalmente después de las vacaciones de medio periodo ya hay un éxodo importante de estudiantes que no vuelven a las aulas porque piensan que ya no pueden hacer nada, y sí se puede hacer mucho. Lo que pasa es que como hay estudiantes a los que se les ayuda a conciencia en la institución educativa, hay otros a los que no se les ayuda, no les importa, y entonces ese muchacho está condenado a irse de la institución educativa. Pero sí es muy importante que las tres partes revisen qué es lo que está pasando. Bueno, doña Hermida, doña Patricia, va volando el tiempo, 2:59 p.m, es que está muy interesante la conversación. Sí. Vamos a ir nada más a una pausa comercial y ya regresamos para hablar sobre bullying y sobre el embarazo en la adolescencia, que sí son problemas que están ahí latentes en nuestros centros educativos. Vamos a ir a una pausa. Antes, contarles, al inicio de Matices les informábamos la situación complicada que tiene el gobierno con el traslado de los migrantes cubanos, luego de que tras algunas publicaciones de los medios de comunicación ellos decidieran no abordar los aviones, y el gobierno les dijo, bueno, si no los abordan les vamos a quitar las visas y lamentablemente no los vamos a poder mantener aquí más tiempo. Nos informa hace unos minutos el Ministerio de Relaciones Exteriores que por lo menos ya se llenó el primer avión, el vuelo que saldrá mañana a las 5 de la mañana, y posterior a las declaraciones del canciller han estado los cubanos yendo a pagar para irse. Bueno, qué dicha que escucharon el llamado del gobierno para que no escuchen este tipo de rumores que al final pues señalaban al gobierno de estar haciendo chorizo con esto de los viajes. Vamos a ir a la pausa. Enhorabuena que ya los cubanos están yendo a comprar sus boletos para que salgan ya en las próximas horas hacia México y El Salvador. Vamos a la pausa y regresamos con más de este Matices. 3:03 p.m. Continuamos con más de Matices. Hoy una conversación muy interesante que estamos teniendo con dos especialistas, doña Patricia Roux y Hermida Agüero, sobre los desafíos que tienen los estudiantes, los profesores, pero también los padres de familia en el inicio de este curso lectivo. Ya hablábamos sobre el acompañamiento que teníamos que tener con los estudiantes en diferentes aspectos, pero yo me pregunto una cosa, y fue precisamente, iniciamos con doña Hermida, con el lema que salió hoy el gobierno de que este curso lectivo 2016 se enfrente el bullying, pero también pienso en que todos fuimos en algún momento víctimas de bullying o lo propiciamos, y cuando uno es víctima de bullying pocas veces lo dice, porque por el qué dirán, eso sí, las actitudes cambian. ¿Cómo identificar, primero, doña Hermida, desde los padres de familia, que los hijos en el colegio están sufriendo bullying? Porque a veces no hay esa confianza, esa cercanía,
y uno lo quiere guardar porque uno ya se siente grande y no quiere contarle a la mamá que se están burlando de uno en el colegio, que le están haciendo esto y lo otro. ¿Cómo identificarlo? Sí, qué dicha que lo tocas, Fede. Precisamente el bullying o el acoso escolar es uno de los factores que induce a muchos estudiantes a abandonar las aulas escolares. Y esto, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces los mismos docentes tal vez no están preparados para entender cuándo se trata de una situación de bullying o de agresión, porque tenemos que hacer esa distinción, ¿verdad? Una agresión pues es un evento que sucede, ¿verdad? Y es muy común que se den agresiones entre los chiquillos y entre los adolescentes. Pero ya la situación del acoso escolar es algo diferente, porque es una situación más prolongada, más permanente. Se convierte aquel muchacho en la persona que es objeto de burlas, de críticas, de agresión física, ¿verdad? De agresión patrimonial, puede ser agresión por medios tecnológicos, acoso por medios tecnológicos, acoso verbal, ¿verdad? Es decir, el acoso tiene diferentes manifestaciones, existen diferentes tipos, todos pues terminan confluyendo en lo mismo, ¿verdad? Que es una vulneración a los derechos del estudiante que está siendo lesionado por este motivo. Ahora, ciertamente, cuando los chicos están siendo víctimas de acoso, a veces cuesta detectar, ¿verdad? Porque no se tiene claro esto que acabo de explicar. Pero hay indicios en ellos que nos pueden dar una pauta, ¿verdad? A los padres de familia, cuando el estudiante llega sin sus cuadernos, sin sus cosas, puede ser que se los hayan hurtado el bulto, cuando llega con moretes, la ropa rota, ¿verdad? Cuando tiene pesadillas, cuando no puede dormir bien, pierde el apetito, pierde las ganas de ir al colegio. Las ganas de ir al colegio es uno de los síntomas más recurrentes, porque es donde está el enemigo, ¿verdad? Entonces, estos son indicios que le pueden decir al papá: mire, aquí algo está pasando, póngale atención a su hijo, ¿verdad? Puede ser que de repente lo vea llorando, ¿verdad? Muchas veces empiezan también con cuadros de rebeldía, ¿verdad? Entonces ahí, dependiendo de la edad en que se encuentren, al padre de familia puede entrar en confusión, ¿verdad? Y muchas veces es que es chiquillo malcriado, rebelde, que cuando uno no hace lo que quiere, pues actúa de esa manera para manipular y llamar la atención. Pero si ya se da de una manera prolongada, el padre de familia conoce a su hijo, y si ve que hay un cambio muy drástico en el tiempo en que se están presentando ese tipo de conductas, es muy importante que recurra a la institución educativa y alerte a los docentes y a los orientadores para que ellos también empiecen a revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque, como decía al principio, muchas veces los docentes y el cuerpo docente y las autoridades institucionales no están preparados para entender también las diferencias, ¿verdad? Porque a veces el acoso es tan sutil que se da estando en la misma aula, ¿verdad? Y el docente no lo percibe. No se percata. No se percata. Eso iba, esto, ¿verdad? De que hay docentes que a veces uno dice, o ¿será que lo pasa por alto o no se percata? A veces está la duda. Muchas veces no se percatan. Y lo más delicado en esto, Fede, es que las consecuencias que deja el acoso son huellas que pueden doler para toda la vida, sobre todo para la persona que ha sufrido del acoso, ¿verdad? El acosador también tiene consecuencias, y el grupo de observadores, que son un grupo que contribuye a que la situación se esté dando, pero que no se atreven a denunciar la situación que está pasando. Entonces, es muy importante que el padre de familia desde su hogar prevenga esta situación, que hable con su hijo, que se pueden presentar estas situaciones, cómo se pueden presentar, qué debe hacer. Lo principal que se le debe aconsejar a un chico es que denuncie la situación. Una vez que rompa el silencio, que pierda ese temor, ¿verdad? Él se vuelve a empoderar, ¿verdad? Porque hay que ver que dentro de las consecuencias que sufre es una lesión muy grande hacia la seguridad en sí mismo y la autoestima, ¿verdad?
pierde seguridad en cómo conducirse. Entonces, el hecho de romper el silencio es como romper la cadena de la violencia, ¿verdad? Cuando se rompe esa cadena, la persona se vuelve a envalentonar o a empoderar de sí misma. Entonces es muy importante que los padres hablen de esto y que en la escuela se tengan protocolos seguros para atenderlos. Ya hay una resolución relevante del Tribunal Contencioso Administrativo que condena a una institución educativa, ¿verdad?, por omisión, porque recordemos que también hay delito por omisión, sí, por ¿verdad? supuesto. Entonces ellos fueron condenados porque no atendieron a tiempo la situación de acoso escolar. Se logró determinar que era una situación de acoso, encuadraba dentro de ese cuadro fáctico, y entonces el tribunal condenó. Doña Patricia, verás que ahora temprano, cuando dábamos información sobre el inicio del curso lectivo, le preguntábamos a los oyentes, abrimos la línea y le preguntamos a los oyentes qué recordaban, qué anécdotas recordaban de su primer día de clases, y llamó un señor que me llamó a mí la atención, que con todo este discurso del presidente sobre el bullying, decía él: yo hace 63 años fui a primer grado y me hicieron bullying hace 63 años y aún sigue el bullying. ¿Es un fenómeno que no se puede erradicar o qué ha faltado para que el bullying, se mantenga, por lo menos, con lo que decía ese señor, hace 63 años ya? Tal vez lo que ha sucedido es que ahora le pusieron un nombre, tiene una fundamentación, se ha estudiado más el fenómeno, ¿verdad? La gente habla más acerca de él. Porque el señor hablaba que era la misma maestra, que sentaba en una silla a los que no tenían zapatos y a los que tenían zapatos del otro lado del salón. Entonces ha perdurado por mucho tiempo. Sí, digamos que en los contextos educativos, que son contextos sociales, son microsociedades, ¿verdad? Siempre van a haber fuerzas que provocan que unas personas no se relacionen bien con otras. Yo creo que efectivamente los niveles ahora son mayores que los que tal vez eran antes, y luego ha tenido unas connotaciones diferentes, porque el uso de la tecnología hace que el problema, digamos, crezca más. Creo que tal vez el asunto está en que este es un llamado a los papás y a las mamás que tienen niños muy pequeños, que los vayan educando de manera tal que ellos sepan que nadie los tiene que agredir, que cuando algo extraño les pase tienen que contar, ¿verdad? Para que el niño, desde que va creciendo, vaya comprendiendo que si alguien le pega, que si alguien le quita, que si alguien le roba, que si alguien lo ofende, eso no está bien. Y que tenga la confianza de ir donde su papá y a su mamá a contarles lo que pasó. Porque tal vez el tema del bullying es porque la persona siente vergüenza de lo que le está sucediendo y trata de soportarlo solo. Nosotros, como Colegio de Profesionales en Orientación, más bien le hemos hecho un llamado a los profesionales en orientación que están insertos en los centros educativos para que el tema del acoso escolar sea conversado llana y abiertamente en las lecciones de orientación, que entiendan cuál es el rol que tiene el acosador, el que en ese momento está siendo acosado, los observadores, de manera que sea un fenómeno que ha sido conversado, porque eso hace que el que está siendo acosado de alguna manera vea en ese profesional en orientación o en un profesor guía o en un docente, vea la posibilidad de ir a conversar con él acerca de lo que le está pasando. Pero si nadie habla nada, nadie dice nada, el tema es oscuro, es ignorado, entonces desde esa perspectiva el joven o el niño se sienten absolutamente abandonados dentro del centro educativo, ¿verdad? Entonces es muy importante la función que puedan cumplir, por ejemplo, los orientadores. Ustedes dos, sí, doña Almira. Hay que recordar, que el acoso escolar se da siempre entre niños y adolescentes, personas menores de edad, ¿verdad? Que si la maestra sienta en una esquina a los que andan zapatos,
y del otro lado, eso ya es otra cosa, pero eso no es bullying, eso podría ser un tipo de agresión. De abuso de autoridad, sí, digamos. Claro, en ese tiempo se veía normal, hace 63 años. Hace 50 años la maestra le da a uno con la regla por la cabeza y no había nada que hacer. Eso pase ahora. Pero, doña Elvira, doña Patricia, ustedes hablaban ahorita de la tecnología, del uso de la tecnología, que me da pie a la siguiente pregunta, porque el fin de semana estaba mi sobrino de 7 años preparándose para la escuela y yo lo veía con su ilusión de su bulto, y donde veo que está preparando el bulto veo su tablet. Ajá. Y veo su teléfono celular a los 7 años, ¿verdad? Ajá. Yo tuve celular cuando llega, cuando ya iba a salir del colegio. Entonces me preguntaba yo, bueno, evidentemente todo esto que tiene, que los niños ahora prácticamente se la pasan con el videojuego y con la tablet y con el celular, son recursos para su educación, pero ¿qué tanto afecta la sociabilización o la socialización de los niños? Que uno dice, bueno, vaya, no, los padres a veces no me moleste, vaya, ahí está el videojuego. ¿Qué tanto afecta esa tecnología, que puede ser pues una herramienta para crecer en conocimiento? ¿Qué tanto les afecta a la hora de socializar? Sí, claro, bueno, no podemos, digamos, ir en contra, ¿verdad?, de ese avance tecnológico, y ya ellos son chicos que nacieron con la tecnología ahí en un chip. No se sorprende de lo que hacen. Sí, pero sí, yo considero que la regulación es muy importante, tanto en la escuela como en la casa, ¿verdad? Porque si no va a pasar lo que pasaría, según hay un anuncio que dice que se estaba haciendo la barba y se dio cuenta que ya se le había pasado toda la infancia, ¿verdad? Por estar con el teléfono celular. Entonces es muy importante que haya regulación, que haya horarios, y también que los padres en la casa vean qué es lo que está haciendo el chiquito, qué programas está viendo, qué páginas está incursionando. Y yo creo que sí afecta la socialización, porque los chicos se quedan inmersos, ¿verdad?, en la tablet o en el celular. Y muchas veces lo utilizan para cosas que no son, para enviar mensajes, que entonces ya se configuran dentro del tipo de ciberbullying, que si bien es cierto, pues nosotros no lo tenemos regulado aquí en Costa Rica, no hay inclusive una ley contra el bullying, ¿verdad?, que condene, está en proceso, tengo entendido. Y del ciberbullying tampoco hay algunos artículos del Código Penal que sí se han venido reformando, ¿verdad?, y que podrían eventualmente utilizarse, pero no hay una regulación que prohíba. Yo creo que cada institución educativa tiene que establecer una regulación, ¿verdad?, porque ni el celular ni la tablet oficialmente están dentro de la lista de útiles, ¿verdad? Los padres de familia tienen que ser conscientes de que hay etapas, ¿verdad? Y a cada etapa bástale su afán, es decir, que en cada etapa hay unas tareas que cumplir. Entonces también haciendo uso de su figura de autoridad, deben establecer en qué momento se le dota a un chiquito, ¿verdad? Porque el chiquito quiere, pues no se le va a comprar. Los chiquitos quieren muchas cosas, pero se tiene que regular eso a lo interno de la casa. O sea, yo creo que principalmente es una labor de los padres de familia y secundariamente la institución educativa. Recuerdo un colegio en Cartago muy, muy organizado, ese colegio muy ordenado. El director no permite teléfonos celulares y no permite teléfonos celulares si no llevan teléfonos celulares. Imagínese. ¿Verdad? A mí me parece que es una buena estrategia. Sí, además este equipo tecnológico es un equipo generalmente costoso, pone en riesgo al niño o la niña de que se lo vayan a robar, de que lo vayan a agredir, ¿verdad? Por quitárselo. Aparte de que hay unas recomendaciones básicas que siempre se deben de tener, por ejemplo, el acceso a internet o hay modo niños, por ejemplo, que restringe la navegación indiscriminadamente, porque nosotros tenemos que comprender que así como nos gusta que un hijo ande con el teléfono para poderlo localizar, porque eso es lo que generalmente el padre o la madre dice, ¿verdad? Sí, argumentan eso. También es cierto que ese teléfono pone en riesgo la inocencia a veces inclusive de un niño que puede navegar
y encontrarse con imágenes que todavía no son apropiadas para su edad. Son riesgos importantes. Entonces, cuando un padre o una madre le ponen a un niño un artículo tecnológico que le puede permitir este tipo de experiencias, debe de tomar las medidas convenientes, hacer las restricciones, ponerle modo niño, tal vez no tenerle internet, ¿verdad? Entonces, casi que sea un teléfono pues básico, ¿verdad? Para llamar. Ahora, cuando ya son adolescentes, pues obviamente tienen unos deseos diferentes, sí, ¿verdad? Sí. Pero uno esperaría que ya tengan una noción mayor de lo que conviene o no conviene, pero siempre la vigilancia, las reglas, los límites por parte de las figuras de autoridad que financiaron y pagaron ese artículo, deben de persistir, porque si no, el padre o la madre pierden la autoridad sobre el hijo, y resulta que a la larga ese artículo el hijo no se lo puede comprar solo, se lo tiene que financiar una persona adulta, ¿verdad? Y se pierde el fin, ya no es para la seguridad de ambas partes y la tranquilidad, sino que más bien crea zozobra. Se vuelve en peligro. Sí, también hay que hacerles ver a ellos, en la medida de lo posible, el riesgo de caer en ser víctima de la pornografía infantil, ¿verdad? Que estos medios, los teléfonos y las computadoras son muy aptas para esto, y hay una gran red de pornografía infantil a nivel mundial. Entonces, los mensajes que ellos mandan, también el acoso, el ciberacoso, les puede generar consecuencias, ¿verdad? Estamos hablando de que un chico ya es mayor de 12 años, es sujeto de ley, y entonces lo que él haga en su teléfono, en su computadora o en su tablet o el dispositivo que utilice para enviar mensajes inapropiados y incurrir en acoso hacia otros compañeros, le puede generar consecuencias judiciales también, ¿verdad? No solamente disciplinarias a lo interno de la institución educativa, sino que judiciales, que pueden alcanzar inclusive a los papás por la tutela que ellos tienen, ¿verdad? Legalmente hablando. Doña Elmira, doña Patricia, quiero aprovechar los últimos minutos del programa para hablar sobre educación sexual. Evidentemente el tema de los embarazos en los adolescentes que muchas veces interrumpen sus estudios. Primero inicio con doña Patricia, ¿qué tan avanzados estamos en educación sexual en Costa Rica? Bueno, yo creo que fue un avance importante el hecho de que el Ministerio de Educación Pública lograra poner en marcha su programa de educación sexual, ¿verdad? El Colegio de Profesionales en Orientación sí ha insistido en que se adelante, ¿verdad? Que se dé a más temprana edad, ¿verdad? Y no solo en los niveles que lo tenían. Efectivamente, es una recomendación que el Ministerio de Educación Pública está tratando de implementar. Nosotros mantenemos contacto con profesionales en orientación y sabemos que la mayor parte de los jóvenes están asistiendo a las sesiones del programa de educación sexual. Realmente, digamos, las iniciativas de padres de familia por motivos religiosos o por convicciones morales que no querían que sus hijos recibieran este programa, realmente es la menor cantidad posible. Ahora, un programa de estos, para tener buenos efectos, se necesita pues de un proceso que probablemente no lo veamos de un año para otro, pero yo creo que ya este país cuenta con un programa de educación sexual que va a ser extendido a otros niveles educativos, y ya para nadie es un secreto que el inicio de la actividad sexual es cada vez más temprano, y eso nos hace un llamado entonces a que los jóvenes reciban educación sexual más tempranamente. Y yo diría que a veces un embarazo es el menor de los riesgos, porque existen otra serie de riesgos que se vuelven más complejos, ¿verdad? Que un embarazo inclusive, ¿verdad? Entonces también hay que crear esta conciencia en los jóvenes de todo el tema, por ejemplo, de la prostitución, de la pornografía, el tema de las enfermedades, ¿verdad? Que van vinculados a la iniciación sexual. Y desde esta perspectiva, yo creo que la vigencia del programa pues va a ayudar bastante, porque obliga a conversar del tema de manera natural. Y que eso es, digamos, lo que necesita la juventud, poder conversar de este tema de manera natural. Doña Hermida. Sí, claro. Sí, como todo
cambio trae reticencia al principio. Yo creo que al principio costó un poquito, pero gracias a Dios, comparto con Patricia, el ministerio ha hecho aportes muy importantes, y gracias a esto las chicas y los chicos que salen embarazados y embarazadas tienen mucho apoyo por parte del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? En ningún momento a ellos se les puede negar que continúen, si es necesario hacer una adecuación antes o después del parto, o antes y después, en ambas situaciones se hace con tal de que la muchacha continúe. ¿Por qué? Porque es preferible, como apuntábamos al principio, que los estudiantes estén en la institución educativa viéndola como un factor protector, ¿verdad? Ya no solamente para ella, sino para ese niño, ¿verdad? Que trajo al mundo, que ande deambulando en las calles. Ha habido como ya hay mayor aceptación del tema en las instituciones educativas, ¿verdad? Por aquello del amamantamiento, que habían algunos directores ahí reticentes, o algunos por desconocimiento, que no tenían los espacios adecuados para las horas de amamantamiento, pero esto ya está regulado. Si bien es cierto, pues no está, hay algo en el Código de Niñez y Adolescencia, pero ha venido siendo regulado por vías circulares, ¿verdad? A lo interno del ministerio, y yo creo que hoy en día es un tema que ya está bastante solventado, ¿verdad? Costa Rica es uno de los países que tiene mejor atención para las chicas embarazadas, y eso viene a darnos una visión de que hay un abordaje con mayor naturalidad hacia el tema, más abarcador, y que definitivamente redunda en beneficio para la sociedad, porque chicos fuera de las aulas son chicos con signo de pobreza en las calles, ¿verdad? Entonces, sí, yo también quería nada más agregar un momentito. Los padres y las madres tienen que entender que en este país el inicio de la vida sexual es cada vez más temprano. Entonces ellos tienen que aprender a conversar con sus hijos sobre el tema también, porque no pueden creer que a sus hijos no les pasa, porque sí les pasa, a todos les pasa. Entonces, tanto con los varones como con las niñas, el padre o la madre tienen que conversar, hablar del tema, abrirle la puerta para que en algún momento, si va a iniciar su vida sexual, recurra a su mamá o a su papá, lo informe y se tomen las medidas que se tengan que tomar, porque el problema es que no lo conversan. Los padres asumen que no está pasando, pero sí está pasando, y no se toman, digamos, ninguna medidas. Sí. Y no podemos ignorar que con tanto estímulo en el ambiente, pues la parte sexual se despierta de manera más temprana, y los niños y las niñas están teniendo experiencias más tempranas. Entonces el llamado es a los papás y a las mamás que no crean que no está pasando, sino que más bien busquen la manera. Si ellos, por sus convicciones o por la forma de relación, no lo pueden hacer directamente, pueden buscar a alguien que ayude a conversar con su hija o su hijo sobre el tema, para que puedan, digamos, salir adelante en una circunstancia difícil. Sí, yo nada más también quiero agregar esto de que me quitó Patricia las palabras. Yo siempre he pensado que el tema de la sexualidad es un tema del cuerpo humano, ¿verdad? Sí, claro. Que no tiene nada que ver con la religión. Respeto, digamos, a las personas pues que lo asocian, ¿verdad? Lo vinculan, pero es una realidad, o sea, es real. Yo me acuerdo cuando el doctor Javier Ortiz hace años sacó este tema, y fue altamente criticado porque inclusive satanizaron el tema. Sí, gracias a Dios. Sector de la sociedad que todavía lo hace así. Sí, claro, todavía hay sectores de la sociedad que se han quedado anclados, por alguna razón. Pero definitivamente es una situación consustancial a la esencia del ser humano. Si no fuéramos seres humanos, no existiría la sexualidad humana, ¿verdad? Entonces no estaríamos hablando del tema.
pero ciertamente en las escuelas y en los hogares se tiene que abordar el tema de una manera abierta, espontánea, como cuando se habla de cualquier otra temática. ¿Cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo te fue en el examen? Abordar. Entre más naturalidad se le imprima el tema, menos morbo hay. Sí, exactamente. Y los chicos no tienen que andar buscando en lugares inadecuados las respuestas que pueden tener en la casa. Bueno, doña Patricia, doña Armida, se nos agotó el tiempo, se fue rapidísimo, fue una conversación riquísima. Les agradezco mucho, doña Patricia Ru, vocera del Colegio de Profesionales de Orientación, y doña Armida Agüero, abogada y orientadora de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO. Yo creo que ya después de esta conversación estoy lista para ser madre yo. Bueno, me alegra para mucho. mandar ya a mis hijos a la escuela del colegio. Esperemos que ustedes también, padres de familia que nos escuchan a esta hora en Matices, si usted tiene un hijo que haya sido pues este proceso de cómo acompañarlo durante el curso lectivo, provecho para ustedes. Recordarles que también se va a volver a transmitir en diferido a las 8:30 a través de Canal 2, y también vamos a compartir el podcast en nuestras redes sociales por si usted se lo perdió, porque es importante todos estos consejos con la entrada a clases hoy de sus hijos. Nos vamos 3 de la tarde con... Sí, claro, doña Armida. Recordando un mensaje de doña Rocío, doña Rocío Solís. Doña Rocío Solís, mi jefa querida, cualquier duda también pueden comunicarse a la Comisión Costarricense. ¿Cuál es el contacto, doña Armida? El número no lo recuerdo, pero pueden pedir con la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, y con muchísimo gusto nosotros ahí los atendemos. Pues enhorabuena. En el caso nuestro, le recordamos a los padres y madres de familia que un servicio educativo de calidad, nosotros siempre tenemos a profesionales en orientación en las instituciones educativas, de manera que el profesional en orientación es una persona de confianza a la que pueden recurrir, plantearle sus inquietudes, ¿verdad? Y lamentamos mucho que sí hay algunas instituciones, sobre todo de nivel privado, que no cuentan con profesionales en orientación. Sí, lamentable. Pero bueno, el padre de familia es el llamado a velar por la calidad del servicio educativo que reciben sus hijos, pero en las instituciones que sí hay profesionales en orientación, pues ahí están a la disposición de padres y madres. Nuevamente, gracias doña Patricia, doña Armida, nos vamos, 7 de la noche venimos con nuestra tercera emisión de Noticias Monumental. Siga con Monumental, la radio de Costa Rica. Feliz tarde para todos. Matices, los tonos de la actualidad.